Buenos, Maestro, le paso este micrófono aquí también para que lo tenga. pues, buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta mesa. Me pidieron que fungiera como moderador, entonces, si les parece bien, pues acordamos ya con Verónica y con Francisco, pues hacer una especie de diálogo para pues platicar pues con ellos, ¿no? Que son dos autores narradores estupendos y que nos van a compartir, sobre todo Francisco, pues el proceso creativo de esta obra. Me voy a permitir leer sus semblanzas. Francisco Hinojosa nació en la Ciudad de México en 1954. Estudió lengua y literaturas hispánicas en la UNAM. Antes de dedicarse a la escritura fue editor de varias publicaciones periódicas. Ha publicado más de 50 libros de poesía, cuento, crónica de viaje, periodismo, ensayo, literatura infantil, libro de texto y antologías. Algunos de sus títulos son Robinson perseguido, La peor señora del mundo, La fórmula del doctor Funes, Una semana en Lugano, Ana, ¿verdad?, Informe negro, Un tipo de cuidado, Migraña en racimos, Mexican Chicago, La nota negra, Cuéntame, Poesía eras tú, El tiempo apremia, Emma e Inchi Farofe. Algunas de sus obras han sido traducidas al inglés, coreano, portugués, italiano, polaco, lituano, griego y estonio. Ha sido autor y colaborador de libros de texto para primaria, secundaria y preparatoria, así como compilador de antologías de lecturas para esos grados. Ha obtenido varios premios y reconocimientos, como el Premio Nacional de Cuentos San Luis Potosí en 1993, el Premio Nacional de Letras de Sinaloa en 2021 y el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Fue nombrado embajador de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil durante 2015. Francisco Hinojosa. Y bueno, Verónica Murguía, quien es originaria de la Ciudad de México, es escritora y traductora. Hizo estudios de historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su primera novela, Aulilla, está traducida al alemán, portugués y ruso. Ha sido libro del año en el Banco del Libro de Venezuela, así como finalista en el premio Rattenfanger, que otorga la ciudad de Hamelin al mejor libro de fantasía con tema medieval publicado en Alemania. Su segunda novela, El fuego verde, de 1999, también está traducida al alemán y tiene ediciones en España, Colombia y Chile. Loba, de 2013, ganó el concurso Gran Angular en España. Ha escrito 2 libros de cuentos, uno de ellos, El ángel de Nicolás, de 2003, traducido al italiano. Su novela más reciente, El cuarto jinete, aborda el tema de la peste negra que asoló Europa y tiene lugar en Francia en el verano de 1349. Ganó el premio Antonio García Cubas a la mejor novela histórica. Ha escrito una docena de libros para niños y traducido a varios autores, entre los que se cuenta Francisco González Cruzí, Catherine Patterson, William Alexander y Daniel Nayeri. Bueno, y vamos a hablar de un libro, ¿no? El Informe Negro de Francisco Hinojosa, que por sí solo a mí me parece que es un libro que traza y sobre todo cruza varias fronteras imaginarias, ¿no? Como él mismo nos lo dice en una nota al final, en un postfacio a la obra, que es una novela que incluye asimismo el cuento que hace más de 40 años le dio origen a esta novela policíaca, que es, pues bueno, les va a encantar, no se la deben perder, si no es que ya la leyeron. Es un libro flamante que apareció el año pasado en el Fondo de Cultura Económica, y como les decía, a mí me parece, Francisco, que es una novela que cruza varias fronteras, pero al menos una muy interesante a partir del cuento que tú nos hablas de ello. Bueno, no sé si quieras tomar la palabra tú o Verónica. Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí y gracias a Pancho por haberme invitado. Estoy muy contenta porque tenía yo mucha curiosidad de saber cómo había transitado Pancho del cuento a la novela, pero sobre todo porque el cuento, El Informe Negro, es un cuento muy anómalo. Es un cuento que Pancho luego utilizó ese formato para otros cuentos, pero es un cuento raro porque
los capítulos del Informe Negro, no los capítulos, las secciones del Informe Negro, en su forma de cuento, son brevísimas, brevísimas, y mantienen un ritmo muy acelerado que yo en el momento en el que lo leí me impresionó mucho porque la forma no era la tradicional, ¿no? Porque era, y en esto ayer que estaba terminándolo porque lo conseguí, pobrecito Pancho, en el último momento, me impresiona mucho que la novela mantiene el ritmo que mantuvo el cuento. Es una especie de ritmo sincopado, rápido, que nos engancha, que nos hace querer saber qué es lo que sigue. Y eso sucedía desde el Informe Negro el cuento, pero en el Informe Negro novela me pasó una cosa que me encantó. En la primera versión, en la versión de cuento, yo quería saber más de algunos personajes, que por su brevedad como cuento y la brevedad dentro de la brevedad, que eran estos pequeños capítulos, me quedé sin saber, pero que a cambio de no saber, me empujaba hacia el final con una especie de ritmo muy simpático de empujoncitos así, que me hacían como bailar con Tom Sanabria, el personaje que de ser gerente de una fábrica de clips se convierte en un detective privado. Entonces yo te quería preguntar si estabas, yo leí con mucho placer el ensayo del final, pero el ensayo del final es muy discreto. Es un ensayo de la otra personalidad de Pancho. Es que Pancho es un escritor, no me atrevo a decir persona, una parte de su personalidad es bromista, expansiva y al mismo tiempo contenida, y eso está hasta en los libros en los que usa la hipérbole. Perdón, me estoy yendo como una maestra, ¿verdad? La hipérbole como recurso, como Amadís y como Aníbal y Melquiades, que cuando yo empecé a escribir libros para niños, se convirtieron en mis referencias porque yo quería analizar cómo Pancho usaba la hipérbole y luego contenía todo, ¿no? Entonces pensé, ¿cómo le va a hacer para mantener eso? Porque el libro es muy breve como novela. Entonces, yo te quería preguntar si te costó trabajo. Hola, gracias a todos por estar aquí. Gracias, Verónica. Gracias, Raúl. Ciertamente el libro nació, lo publiqué, le dio título a mi primer libro de cuentos, que se publicó en 1987. Y yo lo habré escrito ahí viene la fecha, pero unos 3 o 4 años antes, y lo publiqué en la Gaceta del Fondo de Cultura Económica. Y ciertamente es un cuento escrito en 100 capítulos, cada capítulo es muy breve. Y yo eso creo haberlo tomado de dos autores que yo leí entonces mucho, que jugaban con eso, con los números. Uno es Raymond Queneau y el otro es Donald Barthelme. Jugaban mucho con los números y se me antojó a mí así hacer un cuento que tuviera 100 capítulos muy breves. Yo siempre que hablaba acerca de ese cuento decía que era una novela no desarrollada. Sí. Conozco a muchos novelistas que hacen esquemas. Sí. Uno de ellos creo que me va a presentar también el libro en Puebla, que es Elmer Mendoza, que él es no nada más un gran novelista, sino también maestro. Sí. Y sí enseña a sus alumnos a hacer un esquema. Yo nunca he hecho eso. Nunca se me ha ocurrido. Pero aquí dije, ya tengo el esquema, lo que falta es la novela. Y además fue variando. En el primer cuento, la primera publicación en la Gaceta del Fondo, el detective se apellidaba Escajadillo. Que en realidad se apellida. Sí, Escajadilla. Ya después le cambié, me pareció así muy, muy raro el nombre, y le puse Sanabria.
Y en la novela, es algo que me gusta, en la novela, como ya tenía que tener subtramas y meterle a otros personajes, me inventé varios de esos personajes y yo dije, bueno, ese escajadillo que cambió, vamos a ponerlo como si fuera un apellido biológico. Y es algo que lo emparenta conmigo. Yo algún día me enteré que a los 17 años me enteré que yo no era Francisco Hinojosa, que mi apellido biológico era Pollo, Pollo con Y. Que hay un cuento mío que se llama Golpe de Calcetín, cuyo personaje se llama Paco Pollo, y es así un alter ego mío que vende periódicos. Y bueno, entonces lo puse a hacer también, ya que tenía esa oportunidad de hacerlo novela, agrandar esto, pues lo puse a hacer una investigación acerca de sus orígenes, de cuáles eran. Y yo lo publiqué en la Gaceta, lo leyó alguien ahí, Carlos Pusch. Ajá. Es un periodista, articulista de Milenio, y él estaba estudiando la carrera y lo hicieron como, no sé si como trabajo final, él y algunos compañeros, en video. Sí. Y me buscó y me buscó y me encontró y me dijo, oye, hicimos esto, ¿no lo quieres ver? Y sí, bueno, pues lo vi y y ya después me preguntó, ¿y qué te pareció? Y yo muy mamón, no, pues no me gustó mucho. Ya me lo recomendó, además él le hacía descajadillo. Ah, Todavía, ok. o sea, todavía no aparecía Sanabria, Sí. sino se llamaba Cajadillo, ¿no? Y aquí el detective, no les spoileo el final porque es la parte importante. Las novelas policíacas siempre se deben empezar del final. Siempre debes saber qué es lo que sucede al final para empezar a escribir el libro. Eso es lo que dice la teoría. Sí. Sí, yo soy un relajo en eso Pero esta es una excepción porque pues ya tenías, sin querer queriendo, la calaca de la novela. Ya, sí, no, sí, para hacer la novela, que además, bueno, esto se transformó ya en un personaje que ya me interesó más. Sí. Estoy escribiendo un informe blanco. Eso era lo que yo te iba a decir. Eso era una cosa, pero siempre no sé cómo, pero yo pensé, le tengo que decir esto con mucha delicadeza, pero Tom Sanabria debería de ser un personaje que tenga muchos casos, porque una de las cosas que pasa en la novela que no pasa en el cuento y que me gustó mucho, es que yo pensé, qué buena idea, pero al mismo tiempo qué reto, aunque ya tenga solucionado todo lo que va a acontecer, porque en el informe negro original, naturalmente, pues no existe la internet, no existe el WhatsApp. Entonces, muchas de las cosas que resolvía Tom Sanabria de otras maneras, de otras formas, las tendría que resolver ahora, siendo al mismo tiempo anticuado y moderno. Claro, yo, como una recomendación a la novela, Tom Sanabria tiene el modelo de los detectives clásicos, ¿no? No es un detective contemporáneo, aunque hay muchos guiños a Henning Mankell, ¿no? Y bueno, también una cosa que me gusta mucho que me recordó al doctor Carlos Campillo, que era mi psiquiatra y que se murió, pero que adoraba la novela policíaca y decía, es que yo leo la novela policíaca porque es la novela de costumbres de nuestra época, ¿no? Y en el informe negro pasa que se habla con mucha naturalidad de un México que pareciera que ya no existe y sí existe. Porque, bueno, se encarga pizzas y se encarga sushi y todo, pero hay muchos restaurantes en los que Tom Sanabria pasa mucho tiempo y parte de su investigación tiene lugar importantemente en el Venecia, ¿no? Y bueno, pues ahí conoce a su contrapache, que espero que se quede con él toda la vida, que es un representante de laboratorios médicos que tiene una vida secreta y que se desarrolla mucho más en esta novela. Sí. Entonces sí tengo que decirlo con mucha alegría, que es que logra salir adelante Tom Sanabria de haber sido cambiado de lugar y de tiempo, porque es que pensé, ¿y ahora cómo le va a hacer?
con la internet y cómo le va a hacer con todo eso, y lo hizo muy bien. De las fronteras que yo siento que cruza en realidad en la novela, ¿no? Esa frontera del momento en que escribiste el cuento, ahora que escribes la novela, ¿no? Pues la verdad es que hacerlo verosímil, aunque no es tu propósito, tú mismo lo dices, es muy difícil. Y yo, bueno, lo pensé y creo que la voz narrativa, sobre todo, es la que, no solo en esta novela, en varias de tus obras, a mí me parece que esa voz narrativa un poco socarrona, pues es la que permite que se pueda cruzar esa frontera y que como lectores no tengamos problema. Todo lo contrario, en realidad yo estaba picadísimo leyendo. Pero también me planteé esa pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer que funcione una anécdota de una época de antes del internet, de otra Ciudad de México, que funcione actualmente? Y ya lo dijo Verónica, ¿no? Y esto es sorprendente como lector, en realidad, descubrir ese cruce de frontera. Pero sí es un reto para esto que estoy escribiendo, porque además es esta y prometí una segunda, todo esto para el Sistema Nacional de Creadores. Prometí dos partes más, pero el problema es que se me atravesó una carriola en el camino. Tengo 2 nietas. Un día llegó mi nieta más chiquita con su papá en la carriola. Quizás se me ocurrió un cuento para niños y no pude dejar, no pude seguir con la novela. Y ahí estoy dándole al cuento para niños. Ni modo, soy muy disperso y bueno, detective, esta novela, es como el Quijote que de tanto leer, bueno, no es que se parezca, vaya, de tanto leer novelas de caballería se convierte en caballero andante. Aquí de tanto leer novelas de detectives se autonombra detective privado en una ceremonia íntima y sencilla. Así es lo que dice. Me sé ya el capítulo completo de memoria. Es un capítulo tan breve que yo también me lo puedo aprender de memoria para mañana, Pancho. O sea, esa es una de las cosas que tiene muy bonita, que es la ligereza del texto y los chistes. Ya no dices tú gordo, dices obeso. Creo que se hizo de la vista obesa a alguien en lugar de la vista gorda. Y sigue siendo, ¿verdad?, una mirada sumamente socarrona, que se está no solamente pitorreando del personaje, se está pitorreando de todo, de la situación, pero es tan fabuloso cómo va a descubrir, cómo Sanabria se vale de la internet, su problema edípico, todo eso es una cosa deliciosa y hay muchas referencias al género negro, ¿no? A las clásicas, a Dashiell Hammett, a todo, a Osvaldo Soriano, que es un escritor tan delicioso, Osvaldo Soriano escribió un ensayo que no puedo olvidar y que no me puedo sacar del corazón, que se llama El angustioso placer de escribir, y que es precioso, bueno, todos los escritores lo tendríamos que leer, y me encanta que Sanabria está enamorado del trabajo de Osvaldo Soriano, y aparte, cómo en el imaginario de los lectores de novela policíaca, el detective se viste y tiene una conducta que es totalmente diferente a los de los demás. Entonces, como Tom Sanabria cambia sus hábitos alimenticios y beberiles desde el momento en que se autonombra detective privado en su ceremonia íntima, y el whisky empieza a correr a unas horas que no tienen nada que ver con las horas anteriores. Y su vida se vuelve una vida guiada por la intuición. No sé si se sienta y piensa, ¿yo ahora qué voy a hacer? Porque ya estoy bien aburrido. Pues voy a averiguar acerca de mí mismo, porque no tengo clientes. Y eso ese desarrollo se me hizo padrísimo. Voy a averiguar, como no tengo clientes, mi primer caso voy a hacer yo mismo. Sí. Me encantó. Bueno, y eso, fíjate, de eso. Me dio pie para la siguiente parte. La empecé así, todavía no sabía bien hacia dónde iba, hasta que le encontré algo. De pronto, pues no tiene trabajo,
Lo que pasa al final, bueno, pues es una tragedia para él. Pero bueno, ya se queda además sin lana, y sí, porque vea, el siguiente caso que le llega viene por parte de esa familia que no sabía que existía. Lo llama a alguien, pero además, yo estoy spoileando nada más el principio, pero no tiene mayor importancia, ¿no? Pero lo vendan para transportarlo, un chofer que se llama Carlitos, que luego resulta que también es el bartender bueno, y llega ahí a una mansión de un pariente y finalmente él dice, bueno, estoy aquí, somos parientes, pero yo no te llamo aquí, vete a dormir, tienes ahí un cuarto para ti, tienes toda la ropa que necesitas y mañana te voy a decir de qué se trata. Y al día siguiente se levanta y le presenta una pareja de personas. Uno, por cierto, tiene que ver con David. Con David, pero por una razón, un poema que él me enseñó, aquel poema firmado por Osnofla. La historia vulgar, que es una cosa maravillosa realmente. Y el personaje se llama Osnofla, que es Alfonso al revés. Bueno, y este Osnofla más su mujer, lo contratan, dicen, te contratamos, te vamos a pagar bien y lo que queremos es que averigües quiénes somos nosotros. Dice, ¿cómo? ¿Que no saben quiénes son? Sí, perfectamente, pero queremos que tú averigües quiénes somos. Oye, es una cuestión de psicoanálisis o de psiquiatría, pero no de un detective privado, ¿no? Tú averígualo y nos vamos cada jueves, te vamos a pagar bien y le pagan muy bien. Bueno, pero ahí empieza, ¿no? También para continuar con esa búsqueda de los orígenes, y aquí va más bien en busca de los orígenes de otros, ¿no? Entonces, bueno, ahí voy más o menos. Hay otro aspecto que me llama la atención, que es, tú nos comentas que desde un principio, bueno, se representó en títeres el cuento. Y después ha habido 2 versiones en cómics, si no mal recuerdo. Sí. Y bueno, yo veo que tu obra ha cruzado fronteras entre géneros, bueno, no solo entre géneros, sino también entre artes. Estuvimos aquí el año pasado, vimos a los pinches chamacos, esta puesta en escena pues imponente, ¿no? En realidad estupenda, de un relato que de por sí es maravilloso. Y no sé si esto te ha pasado simplemente o si tú lo has procurado también como autor, que tu obra encuentre otros medios para ser representada. Pues no, pero como que le han atinado a mis editores, porque mis lecturas de joven fueron solamente historietas. Yo en realidad empecé a leer a los 16 años. El primer libro que leí, Crimen y Castigo, a los 16 años. Y antes de eso, consumía todos los cómics que vendían. Cada semana iba y gastaba mi dinero en los cómics. Y algún editor vio en este cuento, en Informe Negro, le vio cara de cómic y lo ilustró. Y finalmente, no nada más, eso fue en una editorial en Alfaguara, pero después Planeta también lo vio. Creo que Planeta, creo que sí. Y lo transformó también en cómic. Uno ilustrado por Ricardo Peláez y el otro por Richard Sela. Y finalmente el de los pinches chamacos, que se llamó Los Niños Perdidos, tanto en la obra de teatro como en la versión en cómic hecha por Fernando Llanos, aquí de Morelia, vive aquí a la vuelta, por cierto, no está aquí, pero él decidió hacerlo con unas tintas además así muy fosforescentes y le vio también cara de cómic desde el principio. No estaba numerado, pero sí. Oye, y como autor, cuando ves una puesta en escena de tu obra, cuando ves que tus palabras, tu imaginería está ahí trascendiendo esas fronteras, ¿qué representa para ti? Digo, yo creo que debe ser algo pues muy fuerte, ¿no? Muy conmovedor. Pues sí, yo sí voy cuando me invitan voy a... Porque además yo les digo que no les cobro nada, ¿no? Porque me piden permisos normalmente y si te damos así el tanto por ciento de la taquilla, y yo conozco lo que es el teatro, tengo mucha relación con el teatro
Y yo digo, no, perdón, quédense ustedes lo necesitan más que yo. Y así eso me acaba de pasar de Ciudad Juárez. Le dije, bueno, danos tu número para depositarte. No, va para la compañía, ¿no? Yo sé lo poco que ganan. Y hoy se presenta en el Teatro Macedonio Alcalá, en Oaxaca, que es un teatro maravilloso. Se presenta a golpe de calcetín, con una producción espectacular realmente. Yo no sé, hicieron unos monigotes para transportar todo eso. Deben haberse llevado un camión porque... Y bueno, me gusta estar ahí, pues, viendo a los pinches chamacos, bueno, los niños perdidos, lo he visto representado ya muchas veces, cumplió 22 años el año pasado. Y bueno, pues ahí tengo todas las placas que se han ido develando cada tanto, ¿no? Oye, esta puesta en escena en particular, esta versión de títeres de Informe Negro, ¿qué nos podrías comentar sobre ella? Porque dices que todavía se representa. Sí, hace un par de años todavía me dijeron, y uno de los miembros de ese grupo era argentino y se regresó argentino y me dijeron que la seguía representando allá. Pues es que son obras que son pues atemporales, se pueden presentar y ya montado, no necesitaba mucha producción, entonces bueno, sí lo han representado. Y se hizo y se presentó justamente en la presentación en 1987 de Informe Negro en el Museo Carrillo Gil, en la Ciudad de México. Entonces, bueno, fue como buen acompañamiento, en vez de una presentación formal, pues una representación teatral. Y me dijeron que lo habían puesto así en lugares frecuentados por narcos y que salían muy decepcionados. Oye, perdón, pero los narcos no son así. Yo, porque hay ahí Verónica. Es lo que me platicaron, Cuéntanos más, ¿no? aparte yo digo, francamente, no salen tan mal retratados los narcos, o sea, las gracias te deberían de dar, quiero decir que no son antipáticos, o sea, y dudo que sean simpáticos en la vida real, la Sí, ¿no? verdad. Pues sí, Richard. La otra cosa que hay es que el primer cuento está escrito en primera persona y al pasar a novela tuve que hacerlo en tercera persona. No me acomodó la primera persona para hacerlo más largo y ya me quedé con la tercera persona, ¿no? Es que, ¿sabes qué? A mí me parece que estuvo muy bien, porque no hay manera de que Sanabria supiera tantas cosas sobre los demás, a menos de que fuera telépata. En cambio, con la tercera persona, pues sabes qué sienten, los puedes describir mejor, hay cosas que Sanabria no puede, pues no sé, distinguir bien, porque aparte se ataranta, se tienen que ir a lavar la cara de los nervios. Hay que decir que Sanabria tiene un código de ética aristotélico que es bastante padre, porque a pesar de que al principio, digamos que está un poco confundido de cómo iniciar su carrera, tiene muy claras cuáles son sus directivas morales, sus directrices morales, porque su maestro de la prepa le metió en la cabeza. Y entonces también es muy conmovedor a veces que pues no sabe ni qué hacer, ¿no? Porque pues es su primer caso, pues es autodidacta. No sabe nada de criminología, todo lo inventa. Entonces, bueno, pues tienes que usar la tercera persona para una novela sobre una persona tan confusa, ¿no? Aunque tú eres bueno para lo que, y no me quiero ver tampoco muy académica, el narrador en el que no se puede confiar, que no me acuerdo cómo se llama eso, pero el narrador que está hecho bolas, pues, y que no se puede confiar mucho en él. Pero está muy bien la lección de la tercera persona. Sí. Mira, si me ayudan, nada más para darles una probada, Sí, sí. yo digo el primer capítulo, cuento. Y si alguien me ayuda a leer por la mano el primer capítulo, que es muy breve, no tan breve como el cuento. El cuento dice: agoté la Constitución y el Código Civil. Como no encontré nada que me lo prohibiera, me autonombré detective privado en una ceremonia íntima y sencilla. Eso dice el primer capítulo. Y así dice el primer capítulo novela.
A media mañana, cuando salió a la calle a fumarse un cigarrillo de la marca del Prado, Tomás Sanabria tuvo un momento de iluminación. Su vida como jefe de personal en una fábrica de clips significaba desperdiciar su tiempo. Sabía que su futuro estaba en otra parte y que su vocación había sido truncada por el deber al que su madre lo había perfilado, convertirse en alguien dedicado a los negocios y condenado a posar las nalgas entre 8 y 9 horas al día en una silla de oficina. Antes de que ella decidiera por él, le hacía ilusión pensar que algún día podría liderar un grupo de rock o que sería un buen chef en un restaurante de su propiedad. Sin embargo, estudió la carrera de administración de empresas porque sabía que tendría un puesto asegurado en algunos de los negocios de los muchos amigos de su madre y quería entonces formar una familia y poderla mantener. Todo quedó en un sueño vago que se fue diluyendo poco a poco. Una vez titulado, aceptó el primer trabajo que su madre le había conseguido, con un cargo importante a pesar de su escasa experiencia y un buen sentido que le permitiría independizarse de la casa materna y hacerse de un lugar propio. Sus ratos de ocio en la oficina le daban suficiente tiempo para leer novelas policíacas. Extrañamente empezó con una obra de un escritor de Mar del Plata, Osvaldo Soriano, Triste, solitario y final, que le prestó un compañero de trabajo. El mismo amigo lo siguió surtiendo de novelas de género. El título siguiente era una consecuencia del primero, El largo adiós de Raymond Chandler. Su detective, Philip Marlowe, era precisamente el personaje central de la obra del argentino. Le siguieron obras de Edgar Allan Poe, Dashiell Hammett, Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, Patricia Highsmith, John Dickson Carr, Maurice Leblanc, Georges Simenon, Henning Mankell, Rafael Bernal, Manuel Vázquez Montalbán y una larga lista que se iba acumulando en los libreros que tuvo que comprar. Y así continuaron sus días, ahora atendiendo sus labores en la fábrica de clips, ahora consumiendo libros policíacos o bien imaginándose a sí mismo transformado en un investigador de casos difíciles de resolver. Aunque había tenido algunas efímeras relaciones amorosas, vivía solo. Sus compañeros de trabajo eran sus únicos interlocutores cotidianos. De cuando en cuando veía a su madre y a Sandra, su hermana, que cada 2 o 3 meses lo invitaban a cenar a un restaurante de esos llamados de autor, en los que el dueño o el gerente solían saludarlas y atenderlas como si fueran clientas asiduas e importantes. Su salario, que antes invertía en bares, tabernas y viajes solitarios de placer, lo gastaba ahora en librerías. Al tiempo que su despensa menguaba, los estantes de su biblioteca se iban llenando de las obras que consumía con la misma avidez con las que tiempo atrás pagaba esos viajes y botellas de whisky Glenfiddich de 18 años. Como le sucedió a Don Quijote con la lectura de novelas de caballerías, a Tomás se le embotó la cabeza de tanto leer policíacas. Empezó a cometer errores en su trabajo, a fingirse presa de alguna enfermedad para quedarse en casa con sus lecturas, a no contestar llamadas, a leer la nota roja y a presentarse en sitios donde se habían cometido ilícitos en busca de alguna pista. Al cabo de un año, y luego de consultar la Constitución y las leyes que de ella emanan, decidió que sus conocimientos le daban la solvencia necesaria para autonombrarse detective privado. Sabía que no sería necesario mostrar a sus futuros clientes un título universitario que lo avalara como un profesional en investigaciones de balística y criminología. Tampoco una constancia de que sus deducciones, su ojo observador, su intuición y su preparación, así fuera libresca, lo calificaban como investigador. La decisión estaba tomada. Una epifanía. Pues. Fíjate que ese cuento lo leí en Oaxaca, en una escuela de estudios universitarios de criminología y balística. Claro, los estudiantes estaban asustados. Primero nunca habían leído un cuento en su vida, ¿no? Y leer un cuento así. Oye, Pancho, esta es una pregunta que no tiene que ver, pero tiene que ver. ¿Y qué estudian ellos? O sea, ¿cuáles son sus materias? Porque yo me identifico con Sanabria. No, o sea, no tengo idea qué estudia un detective privado. Sí, pues, no sé, pues balística, criminología, psicología. Sí, supongo.
Sí, y ahí hay varios guiños al Quijote, por supuesto, porque tiene, pues, tiene que ver con esto, ¿no? Pues se le embotó el cerebro. Vaya, hay esos guiños. Oye, yo hasta pensé cuando leí ese capítulo si no estaba implícito el juicio de los libros de Don Quijote, cuando tiene que depurar su biblioteca, porque por ahí yo estaba buscando a Leonardo Padura inocentemente y no aparece Claro, en este sí, catálogo. sí. Claro, era un lector un poco azaroso, ¿verdad? Sí. Tom, pero no sé. Sí, 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 agarraron cualquier cosa que fuera policíaca y Y por ahí hay una calle Rafael Bernal. O sea, aparece Rafael Bernal y lo tiene que leer la muchacha. El interés no romántico, pero interés laboral, tiene que leer a Rafael Bernal, ¿no? El complot mongol. Pero también hay una calle Rafael Bernal. Entonces eso me recordó una cosa de Juan Rulfo. Mucha gente no se ha dado cuenta que Abundio Martínez es una calle de la colonia donde vivía Juan Rulfo. Porque Juan Rulfo vivía en la Guadalupeín, que son puros músicos del siglo XIX, y hay un señor que componía valses que se llamaba Abundio Martínez. Entonces yo creo que me gusta imaginarme a Rulfo caminando y viendo el nombre de la calle diciendo, bueno, ya le voy a poner Abundio Martínez, ¿no? sí, Concepción Beister y la pareja, ¿no? Y Ribera del Duero. Claro, sí, sí, sí. Aparece Ribera del Duero. Rivera del Duero. Hay otra cuestión también que en esta adaptación no solo está proyectado ese motivo genealógico tuyo, sino que el paso de los personajes del cuento a la novela se adapta, también se transforma, ¿no? Es como si esos dos cuentos en uno estuvieran dados ahí implícitamente, ¿no? Un poco en clave y como si los personajes fueran personas que proyectan su autobiografía en la novela. No sé si me explico en relación con eso. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo creo que sería un buen momento para plantearla, si es que no hay problema de que lo hagamos así. Pregunto a la organización, porque sí, creo que más de una persona, nosotros hemos estado aquí escuchando a Francisco leer La peor señora del mundo, deleitándonos siempre con su trabajo, y pues es un escritor con el que todos queremos hablar, ¿no? Ahora es cuando. Entre el cuento y la novela, pues es la reflexión que hay de qué es lo que sucedió conmigo al pasar del cuento a la novela, ¿no? Y ahora con lo que estoy haciendo, voy a hacerlo al revés. Estoy escribiendo la novela y quiero transformarlo en cuento. O sea, además, llevo un 34% de la novela, porque voy en el capítulo 34 y son 100 capítulos exactos. Por eso puedo decir el porcentaje exacto en el que voy, ¿no? Sí, aunque hay muchos bis, 34 bis le pongo así de pronto cuando pero Oye, ¿no pasa también, bueno, que a veces la forma que tú determinas, así como un juego, ¿no? Como en este caso, cuentos que tienen 100 apartados y que luego dices, bueno, me voy a ir a la novela, y luego dices, bueno, ¿y por qué no el ejercicio contrario? ¿Por qué no ir de la novela al cuento, etcétera? No, de pronto la forma no te va tan bien jalando un poquito así esa idea de, ¿es esto posible? Y resulta que sí es posible, ya estás ahí metido en la creación determinada por una forma que tú imaginaste así en abstracto y que de pronto ya está presente y está propiciando nuevas creaciones. Sí, no sé cómo empieza todo, nunca me acuerdo cuál es el principio que tiene cada texto que he escrito así, pero en realidad yo soy más cuentista, me identifico más con el cuento que con la novela. Publiqué otra novela que se llama Emma, que es una especie de Harry Potter porno, y de verdad la terminé una vez y nomás nada, va para atrás y le echaba y tardé mucho tiempo en escribirla. Primero porque me metía así con un ícono de la literatura infantil, con Harry Potter, pero ya después olvidé eso y me empecé a meter con otros. Ya aparece ahí
no sé, desde Octavio Paz, Carpentier, Jethro Stein, no sé, le metí Kafka, aparece ahí así, digo, no ellos como escritores, sino sus personajes, sus situaciones, y ya me divertí más. Es que si no me divierten, no me funcionan las cosas, y cuando salen son muy serias, no me identifico. Yo soy más bien de pocas palabras, por eso me gusta más escribir que hablar. Hice este ejercicio y ahora voy a hacer el ejercicio contrario, cómo pasar una novela a un cuento. Y sí me está costando trabajo escribir la novela, pero como tengo los personajes, como tengo ya sé hacia dónde va, digamos, me está costando menos trabajo. Sí, sí, sí. Claro. Adaptaciones al teatro. ¿No has escrito teatro? ¿He escrito Directamente. teatro? Pues ahorita sí, bueno, la única obra de teatro pequeñita que escribí es para niños, y Planeta, la editorial Planeta, generosamente va a destruir 750 ejemplares porque ya no le caben en su bodega. No, se llama El cocodrilo no sirve, es dragón. Y creo que sí es bueno, escribí un guión de una ópera, que bueno. ¿Eh? Sí, ya les pregunté que cuánto me la venden. Me van a decir lo que dice el contrato, 40%, además Planeta es caro. Pero la vez pasada se lo dije a Paco Taibo, movió las impresas allí en Planeta y lo vendieron a $2 para que los pudieran regalar Sí. Pues en otra novela que tengo sí escribí un corrido. Una que se llama Poesía eras tú, que es una novela en verso de amor, que no es novela ni está en verso, y menos hay amor ahí. Está en Almadía. Yo quería preguntarte, Francisco, cuando yo era joven y di clases de teatro a adolescentes, montamos El Informe Negro, también La Peor Señora del Mundo. Algo que me gustaría compartirte como en el anecdotario es que en Chicos de Prepa. Muy bueno, fue larga. Primero mi padre fue actor, nunca profesional, sí fue semiprofesional, pero toda su vida actuó. Toda su vida era una actuación de él mismo. Entonces ese fue mi primer ejemplo. Después, a los 17 años, yo dirigí una obra de teatro, escrita por mi propio padre. Y con mis compañeros de la prepa lo organicé y lo monté. Y bueno, mi esposa es actriz, es dramaturga y ahora es directora también de teatro. Mi hija es actriz y la relación que tengo en general así con gente de teatro es amplia. Y en cuanto a lo que decías de disfrazarse de la peor señora del mundo, lo veo a cada rato. La otra vez incluso me lo comentó, ¿cómo se llama? La exdirectora de Bellas Artes. No se me fue ahorita el nombre, lo tenía en la cabeza. Me dijo que ella se disfrazaba de la peor señora del mundo. Y yo, cuando se cumplieron 15 años, en la Feria del Libro de Guadalajara, 15 años de la peor señora del mundo, se hizo en Guadalajara un concurso de artes plásticas. O sea, le encargaban a artistas que no hubieran leído La peor señora del mundo que hicieran algo sobre eso. E invitaron a un concurso de disfraces. Y lo mismo eran niñas que niños. Igual, la misma cantidad de niñas que niños. Y yo he visto a muchos maestros que se disfrazan de la peor, así, con los pelos así que se les ven así en las piernas y todo eso. Y les encanta. Es un personaje que fascina, así que se me fue a mí. Y bueno, pues sí, el teatro así está siempre presente en mi vida. Léala. Sí, pero ¿qué obra vimos? Fuimos a una representación de La Peor Señora del Mundo. Ah, de teatro. sí.
Yo no he visto, he visto algunas, pero otras nada más me he enterado. Así. La tiene montado un grupo de títeres en Bogotá y es una interpretación buenísima, buenísima. Pero, pues muchas gracias a todos. De que esta nueva edición del cuento y de la novela pues va a generar muchos nuevos lectores para tu obra, que de por sí los tiene, porque es una novela que es tuya, pero además es distinta. Al menos para mí fue al leer algo distinto, otro aspecto de tu trabajo narrativo, y yo creo que mucha más gente se va a acercar a tu obra gracias a Informe Negro. Así que, pues, supongo que ahora podrán comprarla y que tú se las firmes, ¿verdad? Entonces, pues, está hecha la invitación. Muchas gracias, Verónica, muchas gracias, Raúl, muchas gracias a todos. No, nada más que nos vamos a quedar esperando el informe blanco y el verde y el rojo y el que siga a todos. Verde, verde.